Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 115. Este es el salmo que nos corresponde el día de hoy, Salmo 115. Por título tiene Contraste entre los ídolos y el Señor. ¿Listo? Dice así: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere, a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Pero nosotros, repitan conmigo, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Amén. Señor Jesús, trae convicción. Espíritu Santo, trae convicción a nuestros corazones de pecado. Que nuestros corazones podamos presentarlos a ti, Señor, quebrantados, en humildad, humillándonos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro único Dios, nuestro único Creador, y que a ti te debemos todo, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque tú estás cambiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y ese es el mayor milagro que podamos experimentar, es ese, Señor, el cambio de nuestros corazones. Un corazón, corazones obstinados, corazones duros, corazones que se inclinan siempre a hacer el mal, Señor, pero tú estás haciendo el milagro en cada uno de nosotros. Y eso es grandioso, Señor, o sea, eso es el poder más grande que tú puedas desplegar en cada hombre, Señor. Lo que tú haces, la obra que haces en cada ser humano, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Háblanos, que sea tu voz aquí, Dios. Tú sabes, Señor, que yo te he pedido que yo no quiero, yo, Marco Amortegui, no quiero ganar protagonismo, ni aplausos, ni solamente tú, Señor. Que tú seas exaltado, que te conozcan a ti, que se rindan a tus pies, Señor.
Háblanos con tu bendita palabra en esta noche y que podamos mostrar con nuestras vidas que estás haciendo algo adentro de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Santiago capítulo 3 es el capítulo, versículos 13 al 18, es lo que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Recuerdan que vimos hace 8 días? ¿Quién me dice? ¿Qué vimos hace 8 días? Muy bien, Carito. Carito está concentrada, sí, Carito está concentrada. El poder de la lengua. Y hace 15, ahí sí los corché, hace 15 días que vimos. ¿Cierto que sí? Entonces, como sabemos, Santiago ha estado lidiando con ciertos temas en la iglesia, ¿sí? Y recordábamos que hace 15 estudiábamos sobre la fe, ¿no? La fe, y Santiago estaba preocupado porque él estaba empezando a ver que muchos decían tener fe, pero sus vidas no estaban acorde a esa fe que decían tener, ¿sí? Y sabemos que una fe sin obras es muerta, ¿cierto? Y si hay muerte, no hay salvación. Y si no hay salvación, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Es así? Eso lo vimos domingos pasados. El domingo pasado vimos el poder que tiene la lengua. Santiago también estaba preocupado porque era un problema en que entre los creyentes, dentro de la misma iglesia, de la lengua estaba saliendo, o sea que de la lengua no podían salir dos clases de aguas, ¿no? No podía salir muerte ni vida. Entonces, la preocupación de Santiago era llevar que las vidas fueran acordes a lo que sus palabras estuvieran reflejando, ¿no? Y recordamos que las palabras son como esas radiografías que muestran el estado de nuestro corazón, ¿sí recuerdan? Esas palabras que muchas veces pueden dar vida o pueden maldecir, que pueden edificar o pueden destruir. Y Santiago tenía esa preocupación. Entonces, el día de hoy, Santiago toca el tema de sabiduría de lo alto. Otras Biblias titulan sabiduría verdadera o falsa, el título de estos versículos. E incluso hay unas que lo titulan sabiduría celestial versus sabiduría demoníaca, ¿sí? Entonces, justo antes de esto, Santiago nos deja en un lugar bastante preocupado sobre el poder controlar la lengua, sobre el liberarnos de este terrible poder y cómo serán coherentes nuestras palabras con nuestra salvación. La respuesta de Santiago a esto sigue siendo la misma. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que da generosamente, ¿sí? Debemos buscar la sabiduría de Dios, pero debemos entender cómo es la sabiduría. Amén. Yo quise traer la definición de sabiduría antes de leer Santiago. Dice que sabiduría es la habilidad de vivir la vida como Dios la ve y como Dios la quiere. ¿Sí? Sabiduría es la habilidad de vivir la vida como Dios la ve y como Dios la quiere. Pero para esto, luego de esto, yo tengo que vivir consecuentemente con esa sabiduría. Eso es sabiduría. Y me impactaba esta definición, ¿sí? Es la habilidad de vivir la vida como Dios la ve, como Dios la quiere,
consecuentemente, y debo vivir consecuentemente con esa sabiduría. Amén. Y como Dios la ve y como Dios dice que tenemos que vivirla, ¿están en dónde? Están en este libro, en la Biblia. ¿Sí? Y otra posible definición es aplicar las verdades bíblicas a las diferentes circunstancias de la vida. Vuelvo y repito, aplicar las verdades bíblicas a las diferentes circunstancias de la vida. Pero si se dan cuenta en estas definiciones, el punto clave es aplicar, ¿no? Vivir consecuentemente con lo que Dios quiere que vivamos. ¿Listo? La sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría de este mundo. Es opuesta. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Abran sus Biblias en Santiago, por favor, Santiago 3, versículo 13 al 18. El título en la Biblia que tengo dice sabiduría de lo alto. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Sí? ¿Alguna vez han pensado en lo que significa ser una persona sabia? ¿Sí? Uno muchas veces pensamos en, cuando se nos dice palabra persona sabia, uno se imagina un viejito, ¿no? Con el cabello blanco y, ¿sí? O a veces nosotros nos imaginamos que una persona sabia es un rico, una persona rica, exitosa, ¿sí? O pensamos que una persona es sabia porque es muy inteligente o porque es muy educada, tiene muchos estudios. Pero según Dios, esta no es la definición correcta de sabiduría. En la Biblia, una persona no es sabia simplemente porque tenga conocimiento, ¿sí? El conocimiento sin sabiduría destruye. La sabiduría con conocimiento edifica, ¿sí? El conocimiento con sabiduría edifica. Por el contrario, sin sabiduría, con solo conocimiento, destruye. ¿Mm? La persona sabia no es simplemente porque viva mucho tiempo, ¿verdad? Porque, o sea, se puede decir que es sabia porque vive mucho tiempo o porque ha tenido éxito en negocios o en inversiones. ¿Sí? Tú puedes ser una persona de negocios y ser exitosa, pero sin sabiduría tú no puedes levantar una familia, ¿cierto? No puedes criar a tus hijos. Y tú puedes levantar un negocio grandísimo de mucho éxito, pero sin sabiduría no puedes aplicarlo o guiar tu misma vida o levantar una generación para Dios. Según Dios, la persona que es sabia es la persona que aprende de Él. ¿Mm? Esa es la persona sabia, que aprende de Él y aplica lo que adquiere de Él. ¿De dónde?
de la Biblia. Amén. La sabiduría era algo importante para el pueblo judío y se dieron cuenta de que no bastaba con tener conocimiento, también debemos saber qué hacer con ese conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que realmente es la sabiduría. Tenemos que saber qué hacer con ese conocimiento. Y vamos a pensar en algo importante acá, y es que muchos de nosotros conocemos a personas que son inteligentes e incluso pueden llegar a ser genios, ¿sí? Pueden llegar a ser genios muy inteligentes, pero son incapaces de hacer tareas básicas en la vida. ¿Mm? Y es impresionante y lo vemos en el mundo, que son personas que manejan computadoras. Hace poco yo leía un estudio, computadoras supremamente, o sea, impresionantes en tecnología, y estamos viviendo en una generación donde la tecnología es muy alta, ¿no? Pero irónicamente también es una generación que está destruida en valores, ¿sí? Que va en decadencia, que se está perdiendo. Entonces, es posible que conozcas a personas que tienen mucho dinero también. De alguna manera fueron capaces de ganar ese dinero, de construir un emporio, ¿verdad? De hacer mucho dinero. Pero también toman decisiones horribles sobre qué hacer con su propia vida. ¿Mm? Es posible que conozcamos personas que son mayores de edad, ¿verdad? Y uno pensaría que esa vida debería, o sea, que la vida que vive una persona mayor le enseñó muchas cosas, ¿verdad? Mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero aún así conocemos personas ya de edad que siguen tomando decisiones erradas, ¿cierto? Proverbios 4:7 nos dice: la sabiduría es lo principal y nos instruye. Por lo tanto, obtener sabiduría. Debemos obtener sabiduría. La sabiduría es principal. Vamos a empezar con estos primeros versículos. En el versículo 13 y 14 leíamos que ¿quién es sabio? ¿Cierto? Y entendido entre vosotros. Y Santiago vuelve al tema de la sabiduría y comienza haciendo una pregunta: ¿quién es sabio y tiene entendimiento entre nosotros? Él responde a esta pregunta: debe mostrar sus obras por buena conducta con la mansedumbre de la sabiduría. Entonces, volvemos, Santiago vuelve de una manera muy práctica a enseñar que el que es sabio y entendido tiene que mostrarlo a través de ¿qué? De sus obras, por buena conducta con la mansedumbre de la sabiduría. Luego Santiago presenta un contraste: pero si tienes envidia amarga y ambición egoísta en tu corazón, no te jactes ni niegues la verdad. ¿Sí? Entonces nos preguntamos si alguna vez has pensado en esto, el concepto de poder mirar a tu alrededor y poder ver quién es sabio por lo que hace, pero cómo actúa una persona y cómo trata a los demás. ¿Sí? Porque tenemos ese concepto errado de que sabiduría es solamente conocimiento. Y eso no es sabiduría. Esa no es la sabiduría de Dios. Para el mundo, el sabio es porque tiene conocimiento. O sea que esa es una sabiduría mundana. ¿Sí? Pero para Dios es la persona que actúa, como dice Santiago, muestra sus obras por buena conducta con la mansedumbre de la sabiduría. Y recordemos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Esa es la sabiduría divina versus sabiduría diabólica, porque así, tal cual lo dice Santiago. El señor Rogers, ¿sí lo dije bien? ¿Rogers? Mr. Rogers, ya. Señor Rogers, ya. Solía decir: busca a los que ayudan. ¿Sí? O sea, él tenía, Mr. Rogers, ¿sí?
tenía esa preferencia no por las personas que tuvieran conocimiento o que se ufanaban por tener conocimiento, sino por las personas que servían y ayudaban. ¿Es así? ¿Tienes señor Rogers en Colombia? No, no. En Colombia predomina las personas con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento y con ese conocimiento destruyen a los demás, ¿no? Aplasta a los demás. Eso es lo que predomina en nuestro país, ¿no? Que el que tiene conocimientos porque el que tiene dinero, que tiene poder, es el que predomina ya en nuestro país. Y lo que él quiso decir, el señor Rogers, quiso decir con eso es buscar a las personas que echan una mano, ¿sí? Aquellos que ven lo que se necesita y lo hacen, sirven. ¿M? Tal vez sea limpiar después un desayuno, tal vez sea conseguir una puerta para una persona mayor. Esa clase de conductas, esas personas eran las elegidas y las favoritas de Mr. Rogers, ¿sí? Tal vez era ayudar a alcanzar algo para un niño. Para el mundo eso es, ¿sí?, algo ridículo, algo insignificante, pero para Dios, Dios ve esas cosas, Dios ve el corazón. Lo que, lo que haces dice mucho de ti. Así como Santiago nos enseñaba que lo que hablamos dice mucho de nosotros, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? También lo que hacemos dice mucho de nosotros mismos. ¿Estamos centrados en nosotros mismos o piensas en otras personas? ¿Mm? ¿Te preocupan solo tus necesidades o también consideras las necesidades de los demás? Estos son características de una sabiduría dada por Dios, fruto del Espíritu Santo. La forma en que tratas a las personas también revela esto. ¿Eres amable con tus palabras? ¿Sí? ¿Recibirás una estrella dorada por tu comportamiento el día de hoy? Sí. Entonces muchas veces nosotros con lo que hacemos en nuestro diario vivir, mostramos qué clase de sabiduría tenemos en nuestros corazones. Si realmente estamos conectados con el Señor, con el Espíritu Santo, para poder adquirir esa sabiduría. Y lo que Santiago nos está diciendo aquí es, así como la fe se demuestra por las obras, la sabiduría se demuestra por la buena conducta y la mansedumbre. Sin embargo, él también hace un contraste y lo vemos aquí en estos versículos. El que tiene amarga envidia y ambición egoísta, esta persona no es sabia. Hay un problema en el corazón. Y ese es el punto. Lo que hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros, eso es lo que Dios tiene que transformar. Y por lo tanto, no deben jactarse ni negar la verdad. Pero hay un problema en el corazón para aquellos que tienen esa amarga envidia y ambición egoísta. La verdad del Evangelio es la misma para cada creyente. Nosotros éramos pecadores. No pudimos hacer nosotros nada para salvarnos a nosotros mismos. No teníamos nada bueno que pudiera traer a Dios con nosotros. Bueno, lo único que teníamos para traer a Dios, ¿qué era? Nuestro pecado. Por eso Cristo vino a este mundo, porque el mundo solo muestra pecado. Nuestro corazón se inclina solo al pecado. Él mostró misericordia conmigo, al igual que lo hace con cualquier otra persona que salve. Lo hace conmigo, lo hace contigo. Él muestra misericordia todo el tiempo. Un creyente que olvida esta verdad se ha vuelto insensato. Y tenemos que estar nosotros cuidadosos de eso día a día en nuestros diarios vivir. Tenemos que recordar la misericordia de Dios. Y un creyente que olvida esto se ha vuelto orgulloso, arrogante y está negando la verdad que lo salvó. Es lo que le pasó a Salomón. ¿Sí? Salomón, cuando estaba sentado con el pastor,
hablando de esta predicación, yo recordé a Salomón. Salomón, cuando estaba conectado con Dios, estaba en esa comunión con Dios, Salomón le pidió a Dios sabiduría, ¿sí? Pero un tiempo después de esto, Salomón se desconectó de Dios, y nosotros, cuando nos desconectamos con Dios, nosotros somos capaces de llegar a tener 1000 mujeres como harén, que fue lo que hizo Salomón. De llegar a tener sabiduría a no tener sabiduría, él hizo ese cambio de la sabiduría divina a la sabiduría diabólica. Y eso fue lo que lo llevó a caer en muchas cosas, entre ellas a tener 1000 mujeres por esposas. ¿Sí? Entonces, un creyente que olvida esto es orgulloso y arrogante. ¿Es posible que los creyentes desarrollen envidia amarga, que se pongan celosos? ¿Es posible que dentro de la misma iglesia haya eso? Sí. Lastimosamente la respuesta es sí. ¿Sí? Celosos de la casa o el trabajo de otra persona, celosos del ministerio o dones de otras personas, incluso celosos del camino de otro creyente en el Señor. Y nosotros lo hemos visto, ¿sí? Aunque no hemos dirigido una iglesia, pero con mi esposa hemos visto que dentro de la misma iglesia hay celos, dentro de los mismos hermanos creyentes, dentro de nosotros mismos pueden surgir todas estas cosas. Celos porque otra persona tiene un don, no sé, para la música, para predicar, para evangelizar, ¿no? Muchos dones y hay celos por esto. Entonces, des en cuenta que hay que cuidar nuestro caminar con el Señor. Alguien podría decir, ¿en serio? O sea, ¿dentro de la iglesia también se vive esto? ¿Amargarse y sentirse celos por otro cristiano? Sí. Y un buen ejemplo de esto es la vida de Moisés. ¿Sí? En la vida de Moisés, vamos a recordarlo, en la escritura habla específicamente, Santiago acá se está dirigiendo a los líderes de la iglesia. Y si bien esto tiene aplicaciones para todos los creyentes, está dirigido específicamente para los maestros. Y recordemos que hace 8 días, cuando hablábamos del poder de la lengua, el maestro es Dios va a exigir más de un maestro, ¿no? En el capítulo 12 de Números se nos habla en una ocasión en la que Moisés estaba siendo atacado erróneamente por otros 2 líderes. Estos líderes eran sus propios hermanos, hermano y hermana, Aarón y Miriam, ¿sí? Y querían la posición que Dios tenía como líder de Israel. Y querían guiar al pueblo de Dios. Miriam y Aarón estaban celosos por Moisés, les dio esa envidia y ellos querían guiar al pueblo de Dios. Y dijeron, ¿habla el Señor solo por medio de Moisés? Así está tal cual en la Biblia, en Números 12, 2. ¿No habla también por medio de nosotros? Como diciendo, no, o sea, Moisés, no solamente Dios le habla a usted, o sea, a nosotros también nos puede hablar. Entonces tenían una envidia amarga y ambición egoísta en sus corazones. En este relato se describe a Moisés como manso, amable, en Números 12:3, porque Moisés no tomó represalias, ¿sí? Simplemente él cayó, no dijo nada y ni siquiera se defendió. Y al final Dios intervino y defendió a Moisés. Muchas veces como nosotros actuamos, ¿no? Nosotros actuamos al contrario, nosotros nos defendemos, peleamos y hacemos valer nuestros derechos, ¿no? Esa es la sabiduría mundana, diabólica, que está describiendo Santiago. Pero Moisés mostró sabiduría de lo alto. Santiago conoce la situación en las iglesias a las que está escribiendo. Los maestros se atacaban entre sí, deseaban estar por encima el uno del otro. Entonces, no, yo sé más que usted. Alardeaban de sí mismos y se ponían agresivos, a la defensiva. La situación con Moisés es la que Santiago tiene en mente, la mansedumbre, no la debilidad.
porque muchas veces nosotros confundimos mansedumbre. Hay una frase típica en Colombia, ¿no? Que manso, pero no menso, ¿no? Sí, pero muchas veces nosotros confundimos la mansedumbre con una persona que es mensa, ¿no? No sé si les salga, qué traducción les salga a ellos, ¿no? Pero, no, no aquí no, aquí no. Sí, pero en Colombia se confunde la mansedumbre con una persona débil, ¿no? Una persona débil y no es la debilidad. Es la palabra que se usa para un caballo que ha sido domado. Creo que es un caballo salvaje, ¿sí? El caballo es un animal, un caballo salvaje es poderoso y hace la voluntad que él quiere. No sé si han visto eso por televisión. Cuando es domado, la voluntad del caballo se somete a la voluntad de su amo. Eso lo veíamos también hace 8 días. Entonces, esa es eso es lo que precisamente Moisés permaneció en silencio ante sus acusadores, tal como lo hizo Cristo cuando estaba siendo eh, golpeado, burlado, flagelado. Él permaneció en silencio. Y una persona que confía en el Señor, en lugar de defenderse a sí misma, es el ejemplo de Santiago de una persona que está llena de sabiduría. Pero a nosotros no tenemos ese chip en nuestra mente y en nuestro corazón. El chip que nosotros tenemos es de defendernos y pasar por encima del otro. Esa es nuestra naturaleza. La persona que está atacando o defendiéndose agresivamente, el que tiene amarga envidia o ambición egoísta, esa persona no está llena de sabiduría. Esa persona no está actuando como Cristo actuó. Y Dios quiere que seamos muy claros acerca de dónde vienen estas cosas. Y eso es lo que Santiago nos dice a continuación. Entonces vamos a mirar los versículos 15 al 16, ¿sí? Y vemos claramente que la sabiduría es de Dios o no lo es. O es de arriba o es de otro lugar. Si no es de Dios, tiene tres orígenes más. Primero existe la sabiduría terrenal o sabiduría mundana. Y creo que hemos recibido algún tipo de consejo mundano, ¿sí? De alguna persona allegada a nosotros, amigo, amiga, hasta nuestras propias familias. Y en algún momento nos han dado estos consejos, ¿no? O esta sabiduría. Entonces nos dicen, te lo mereces, ve por lo tuyo, toma lo que es tuyo, ve, hazlo. No mereces que te traten así. Sí, eso muchas veces nosotros escuchamos esos consejos, ¿no? No mereces que te traten así, hágase respetar, ¿no? Como dicen en Colombia, ¿sí? Hágase valer, hágase respetar, sí. Entonces, esa es la sabiduría terrenal. Se cuenta la historia de un hombre de negocios estadounidense que tenía un socio de visita de la China. Y se encontró con su amigo en la estación de tren, lo metió a toda prisa en el metro, y mientras corrían hacia el andén, el estadounidense dijo, si nos damos prisa y tomamos el próximo tren, ahorramos 3 minutos. Y el hombre de China le respondió sabiamente, ¿y qué cosa significativa haremos con esos 3 minutos? Y es así. Hay una sabiduría de este mundo que al final no es real. No es realmente tan sabia, ¿no? El mundo se cree sabio, pero no es una sabiduría que viene de lo alto. El mundo por su sabiduría se alejó de Dios y lo rechazó. Su pensamiento se convirtió en un sinsentido y sus mentes insensatas se oscurecieron. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios. Eso está en Romanos 1, 21 al 22. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios. Y la siguiente es una sabiduría no espiritual. La idea aquí es en realidad carnal o natural.
¿sí? Entonces, es el mismo uso de la palabra que el apóstol Pablo da a entender cuando dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. El hombre carnal, el hombre no espiritual, la persona que no tiene el Espíritu Santo. En otras palabras, hay una sabiduría que tiene su origen en nuestra naturaleza caída. ¿Alguien te golpeó? Devuélvele, ¿no? Muy diferente a lo que Cristo enseñó, ¿no? Si alguien te golpea en esta mejilla, pon la otra. Pero para el mundo eso no es lógico. Para el mundo lo lógico es que si alguien te golpeó, usted acábelo. O si se siente bien, hágalo, hazlo. Láncese. Esa es la sabiduría que viene de nuestro corazón caído, natural, ¿sí? Carnal. Es interesante notar aquí que obtenemos la palabra psicología de esta misma palabra griega, en griego, significa no espiritual, la palabra psicología. O sea, los que estudian, digamos, psicología, es no espiritual, en griego. Increíble, ¿no? Es una sabiduría mundana. Lo que realmente se adquiere es esa psicología, esa sabiduría carnal. Solo tiene que ver con la mente y el cuerpo, esta psicología, ¿no? No tiene nada que ver con el alma, no tiene nada que ver con Dios. Solamente lo que el ojo físico ve, lo de este mundo. Y no tiene absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo. Mucho menos nada, o sea, nada, cero con el Espíritu Santo. Y finalmente está la sabiduría demoníaca. Entonces recordemos que cuando comenzamos a leer Génesis capítulo 3, donde Satanás engañó con éxito a Eva, ¿sí recuerdan? Y continuando a través de toda la Biblia hay una sabiduría demoníaca obrando en este mundo. Y lo que Adán y Eva realizaron fue intercambiar esa sabiduría que Dios ya les había dado cuando los creó en el huerto y estaban en comunión con Dios. Llegó la serpiente astutamente. Y es cierto que si ustedes comen de este árbol, van a... ¿sí? Ahí ya empezó con el engaño, ya empezó con esa astucia. Y Él les vendió, les hizo ese cambio de la sabiduría divina por una sabiduría diabólica. Y así fue que se hizo ese cambio. Entonces la Biblia es muy clara en cuanto a que la envidia y la ambición egoísta no provienen de Dios. Es Satanás quien trató de exaltar su trono por encima del trono del Señor. Es Satanás quien no estaba satisfecho en la posición que Dios le dio. Es Satanás quien quería más y le presentó ese concepto a Eva. Fue él. A Adán y a Eva nadie los obligó a tomar lo que la serpiente les estaba ofreciendo. Pero finalmente ellos cambiaron la sabiduría divina por la sabiduría diabólica. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos hoy en día simplemente no están satisfechos con lo que Dios nos ha dado? El tipo de trabajo que hacemos, el dinero que ganamos, la casa en la que vivimos, el coche que conducimos, el lugar donde vivimos. Y no somos agradecidos, no estamos satisfechos, queremos más. El desorden y el mal tampoco vienen de Dios. Satanás es también el autor de estas cosas. Dios es un Dios de orden. Recordemos la creación, ¿no? Día a día Dios como muy ordenado Él fue creando, ¿no? Todo. Por el contrario, Satanás fue a matar y a destruir. Satanás es también el autor de estas cosas. Dios es un Dios de orden. Todo don bueno y perfecto provienen de Dios. Y en las iglesias donde existe el desorden y la maldad, tengamos algo por seguro y es que algo anda mal en esa iglesia. En una iglesia donde haya desorden y maldad, es porque hay algo mal. Y nosotros sí que vimos muchas personas de esas.
¿sí? Personas que van a iglesias que están en desorden y confusión. Nosotros también llegamos a iglesias así, ¿no? Y tienen razón al entender, y nosotros entendíamos ahí que esto no es de Dios. Cuando llegábamos a iglesias y habían cosas que uno decía, pero este desorden o esto por qué anda así, ¿no? Y en el mejor de los casos se trata de gente que o está equivocada, y en el peor de los casos es porque hay sabiduría o esto es demoníaco, ¿no? Del diablo. Pero cuando entras en una iglesia y ves a la gente jugando a la política, que también lo vivimos con mi esposa, ir por ahí preguntando quién está a favor de quién está en contra, tratando de ganar adeptos para sus ideas, y eso es terrible. Y empiezan a presionar, ¿no? Por las agendas, tratando de ponerse a sí mismos o a su candidato en una posición para que sea elegible, ¿no? Dividir a la gente en este o aquel grupo, y ahí empieza la división y ahí empieza el desorden. Era increíble y lo vivimos. Entonces uno ve ese comportamiento como mundano, poco espiritual y demoníaco. Entonces, la mejor traducción de el espíritu partidista, en la palabra de espíritu partidista, es en realidad la mejor traducción de ambición egoísta o lucha. ¿Sí? Entonces tenemos dos partidos políticos importantes en este país. Acá en Estados Unidos hay dos partidos políticos que son los republicanos y los demócratas. ¿Sí? No se caen bien entre ellos y a menudo se atacan entre sí. Entonces, a veces trabajan juntos y quieren lo mismo, o sea, si están de acuerdo con uno o dos puntos, entonces trabajan unidos, pero a menudo no lo hacen, a menudo están peleando y están buscando sus intereses. Ambos quieren el control de los Estados Unidos, ambos piensan que pueden ejecutarlo mejor y muy a menudo trabajan en contra del otro. Y esta es la realidad, el comportamiento que Santiago está describiendo. Una sabiduría mundana, diabólica. La sabiduría del mundo dice, consigue todos los votos que puedas. Ve por ahí, averigua si la gente está a favor o en contra. Ve por ahí haciendo campaña para llegar a un cargo. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en la iglesia. Trae división, trae desorden. Lo único que hace es crear rivalidades. Y las escrituras lo dejan claro, esto es del diablo. No lo digo yo, no lo dice el pastor Erro, esto está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, sabemos que cuando tú fuiste salvado por primera vez, también fue introducido muy rápidamente la primera división en la iglesia. Y el pastor también hablaba sobre que observó a dos hombres después de la iglesia. Él cuenta una anécdota que él observó dos hombres que después de la iglesia estaban hablando agresivamente. El tema era la predestinación versus el libre albedrío, ¿no? Dos temas que por redes sociales también eso, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero hay cosas que yo pienso que en esos temas de libre albedrío o quién está predestinado a ser salvo, si este sí o este, yo pienso que son cosas que a Dios le competen, ¿no? A nosotros nos compete es buscar a Jesús y ya, ¿no? Pero bueno, el pastor veía a estos dos hombres peleando agresivamente. Uno de ellos decía, no puedes creer en Cristo a menos que Dios te haya escogido para creer. Tenía un número de escrituras entonces maravillosas para citar y todos ellos apoyaban su argumento. El otro le decía, si el Espíritu Santo debe abrir tu mente, pero entonces debes elegir entre someter a Cristo o rechazarlo. Entonces también tenía un número de escrituras, todo estaba bien apoyado y argumentado. O sea, los dos tenían, ¿sí?, sus argumentos y todo estaba apoyado con citas bíblicas y demás. Entonces luego el pastor observa a una mujer mayor de la iglesia acercarse a estos dos hombres y sugerir que debemos hacer todo lo posible por compartir el evangelio ya como para menguar porque ya se estaba subiendo de tono, a tratar de amar y servir a los demás como Cristo nos ha servido. Los dos hombres estuvieron de acuerdo con esta señora mayor, luego la ignoraron y volvieron a discutir.
El problema era que nada de lo que ella decía podía ser discutido. Esta señora era una pacificadora, pero estos hombres no buscaban un acuerdo. Simplemente disfrutaban pelear entre ellos. ¿Mm? Entonces, ciertamente hay personas que tienen mucho conocimiento, pero aún no saben qué hacer con ese conocimiento. Y recuerden que conocimiento sin sabiduría es para destruir. El doctor Samuel Zwemer, Zwemer. Okay. Sorry, pastor. No. Es un pastor misionero del Medio Oriente. Y él decía esto: cualquier cosa que cause divisiones y conflictos en la iglesia no es del Señor. De eso pueden estar seguros. Pueden jactarse de su fundamentalismo o de algún otro sistema teológico, pero si están causando divisiones, están negando bajo colores, están navegando bajo colores falsos. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, están yendo por el camino que no es. Están trayendo división y están dividiendo la iglesia de Cristo. Entonces la sabiduría de Dios no opera como algo diferente de lo que es. Y esto es lo que Santiago nos dice a continuación. Pasemos por favor al versículo 17 al 18, dice, habla sobre los frutos, ¿sí? Entonces, creo que a muchos de nosotros hemos estado en iglesias donde hubo alguna discordia, problema. Con mi esposa lo hemos vivido. Y lidiar con problemas genuinos es una cosa, pero tener un alborotador es otra cosa, ¿sí? Como alguien decía, la iglesia a menudo es más dañada por las termitas en el interior que por los pájaros carpinteros en el exterior. Y eso sí es así, ¿sí? O sea, las iglesias se destruyen más por esa clase de comentarios y por esa sabiduría que la iglesia se deja permear de la sabiduría del mundo, ¿no? Que por las cosas que viene de afuera. Cuando cuando una persona alborotadora cambia su forma de ser o sigue adelante, es posible que veamos una congregación restaurada a la paz y a la unidad, o sea, fruto del Espíritu Santo. Y si podríamos titular esta predicación, podríamos decir, o esta historia más bien, podríamos decir, no hay lugar para los alborotadores en la familia de Dios. ¿Mm? Sin embargo, si ese fuera el caso, ninguno de nosotros podría entrar, ¿cierto? Cada uno de nosotros comienza como un pecador. Todos llegamos a la iglesia como un pecador. Todos llegamos a Cristo como pecadores. Y en nuestros corazones somos hostiles y rebeldes ¿a quién? A Dios. Y todos tenemos mucho que aprender después de ser salvos. Si tuviera que revisar ese título, si tuviéramos nosotros que revisar el título, sería más apropiado decir, los alborotadores deben creer. Entonces, cuando Cristo nos ha salvado, nos ha mostrado la misericordia y el amor de Dios. Y Él ha hecho la paz para nosotros a través de la sangre de Cristo en la cruz. Y Él produce sus frutos en nuestras vidas. O sea, es el Espíritu Santo que produce en ti. Tú tienes que clamar al Señor, porque Él es el que produce en ti esa sabiduría que proviene de lo alto. Primero aprendemos que la sabiduría de Dios es pura, no es diluida. La sabiduría de Dios viene directamente de Él y no está mezclada con la sabiduría mundana. En segundo lugar, es amante de la paz. No compromete la verdad, no hay verdadera paz sin la verdad. De hecho, el amor se regocija en la verdad. 1 Corintios 13:6 dice, el amor se regocija en la verdad. Pero el amor tampoco no es contencioso, no lleva un registro de los errores, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta. Y finalmente el fruto del Evangelio en nuestras vidas debe ser el fruto del Espíritu Santo.
dulzura, conformidad, misericordia, buenos frutos, sin favoritismos ni hipocresías. Esos son los frutos de la justicia y son sembrados en paz por aquellos que cultivan la paz. Eso está en el versículo 18. Y si hemos sido salvos, los frutos de la justicia y la paz han sido sembrados en nosotros. Estas dos cosas vienen con una nueva forma de vida y debemos recordar las propias palabras de Cristo. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ustedes sí se dan cuenta que el mundo dice, no, usted tiene que ser violento y tiene que pasar por encima de todo el mundo. Cristo, por el contrario, dice, bienaventurados los pacificadores. Y esto es lo que a muchos no aceptan y no reciben. No quieren vivir en esa paz. El capítulo 3 concluye la primera división importante de esta carta, que se ha ocupado específicamente de la verificación de la fe genuina. Hay una diferencia en la fe, ¿sí? Puedes creer lo incorrecto o simplemente puedes asentar con tu cabeza y llamar eso fe. Sin embargo, la fe salvadora produce buenas. ¿Qué produce la fe salvadora? ¿Qué produce la fe salvadora? Buenas obras. La fe salvadora produce buenas obras, buena conducta y cultiva la paz en la casa de Dios. Entonces, hay 6 pruebas de la fe. Miren acá la pantalla, hay 6 pruebas de la fe, donde Santiago nos muestra varias maneras en que Dios prueba nuestra fe para probar que es genuina. La primera, ser paciente durante las pruebas. La segunda, responder a la palabra de Dios en obediencia. Tercera, nuestra actitud y nuestras acciones hacia las personas. Cuarta, hacer buenas obras. Quinto, cómo usamos nuestras palabras. Y sexto, si somos constructores de paz. ¿Sí? Entonces, aquellos nosotros que proclamamos a Cristo, surge la pregunta muy seria y es, ¿soy un pacificador o soy un alborotador? O sea, sinceramente contigo mismo, dentro de tu corazón, ¿cómo te calificas? ¿Pacificador o alborotador? Y ya para cerrar el día de hoy, voy a leerles un escrito del Mr. Richard Schumi, perdón, Schumi. Él fue un destacado pastor y maestro de la Biblia y sabía lo que significaba sufrir durante muchos años, ¿sí? Y hacia el final de su vida, él escribió esto. Dice, la vida en la tierra no valdría mucho si se eliminara toda fuente de irritación. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos irritan, que nos molestan. Y consideramos como una gran pérdida aquellas cosas que deberíamos considerar como una gran ganancia. Podríamos aprender una lección de la ostra que parece ser mucho más sabia que nosotros. Cuando un pedazo de arena irritante se mete bajo el manto de su caparazón, ¿sí? ¿Se han visto las ostras? La ostra no escupe esta arenita, simplemente lo cubre con la parte más preciosa de su ser y lo convierte en una perla. La irritación que se estaba causando se detiene incrustándola con la formación nacarada. Una verdadera perla, por lo tanto, es simplemente una victoria sobre la irritación. Cada irritación que entra en nuestras vidas hoy es simplemente una oportunidad para formar una perla. Cuantas más irritaciones nos arroje el diablo, más perlas tendremos.
Solo necesitamos darles la bienvenida y cubrirlos con amor. La parte más preciosa de nosotros y la irritación será sofocada cuando la perla nazca. ¿Qué tesoro de perlas tendríamos si hiciéramos esto? Impactante, ¿no? O sea, la ostra, cuando ingresa una arena a la ostra, lo que hace la ostra es, con una baba que ella segrega, empieza a cubrir esta arena y esa irritación, esas dificultades de nuestras vidas, que para nosotros son esas irritaciones, y empezamos a quejarnos, empezamos a decir, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Mm? ¿Por qué yo? Y empezamos a quejarnos por esa dificultad. Dice que la ostra cubre esta arenita y de ahí nace la perla. Amén. Entonces vamos a pedirle a Cristo que tengamos un corazón quebrantado ante Él, para pedirle que esas arenas, esas irritaciones que enfrentamos a diario, puedan convertirse en verdaderas perlas.